El ecosistema de páramo reúne características particulares sobre el clima, hidrología, fauna y flora. Es considerado como un regulador hídrico por excelencia y responsable del aporte a cuencas abastecedoras. En esas cuencas de altas montañas pueden existir relaciones hidrológicas que son absolutamente determinantes para nuestra seguridad hídrica. Entre esas relaciones tenemos el agua lluvia, superficial, subsuperficial y el agua subterránea. Estas relaciones son determinantes para definir el funcionamiento hidrológico de un páramo. Usualmente no lo tenemos en cuenta al momento de hacer la caracterización ambiental de esas zonas y por lo tanto hoy vamos a explorar un poco acerca de estas relaciones. Iniciemos con la definición de páramo. A la fecha realmente no hay un consenso entre los hidrólogos, biólogos para la definición de un páramo. Y es que como hemos visto, en este ecosistema se reúnen muchas disciplinas, las cuales pues tienen en cuenta todos sus conceptos técnicos para hacer una definición. A mí en lo particular me gusta esta definición. Un páramo es un ecosistema donde elementos como la vegetación, el suelo y el subsuelo han desarrollado un gran potencial para interceptar, almacenar y regular el agua. La importancia de este ecosistema radica fundamentalmente entonces en su capacidad para interceptar y almacenar agua y regular los flujos hídricos superficiales y subterráneos. Como yo me encuentro en el dominio de las aguas, de la hidrología, de la hidrogeología, es una definición que en el marco de mi trabajo cumple con todos los criterios y con todo lo que necesito para poder realizar las evaluaciones hidrológicas en los páramos. Por otro lado, se ha discutido mucho también acerca de cómo delimitar esos ecosistemas de páramo, es decir, cómo identificarlos, cómo cartografiarlos. Y por ahora nos vamos a quedar con el hecho de que los ecosistemas de páramo se encuentran por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Es decir, son ecosistemas de alta montaña, pero que están en unos climas tropicales. Los páramos están presentes en Venezuela, Perú, Colombia, Costa Rica, Ecuador y el 50% de los páramos de hecho están en nuestro país, en Colombia. Tenemos cerca de 36 complejos de páramos identificados actualmente, lo cual constituye un 2% de nuestro territorio nacional. Están ubicados principalmente sobre la cordillera de los Andes y en ellos pues destacamos los que ya conocemos como el páramo de Santurbán, Chingaza, Belmira, el Parque de los Nevados. Ahora, desde el punto de vista hidrológico, se reconoce la importancia de los páramos. Inclusive hay personas, inclusive profesionales, que los catalogan como proveedores o fábricas productoras de agua. Pero realmente, ¿qué significa esto? Bueno, pues esos términos sintetizan procesos y relaciones tanto climáticas, hidrológicas e hidrogeológicas complejas que mostramos en el siguiente esquema. Este esquema representa todos los elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de estudiar el ciclo hidrológico en un ecosistema de páramo y por ende las relaciones hidrológicas que podemos tener. Entonces vemos en la parte superior, efectivamente es un ecosistema de alta montaña donde tenemos elementos como la formación de nubes que dan lugar a precipitaciones o inclusive a zonas con nieve en el caso de los glaciares. Estas precipitaciones pueden ser de tipo horizontal y o vertical. Y eso es muy importante porque generalmente la precipitación horizontal no es tenida en cuenta y en algunos casos es difícil de cuantificar, pero puede aportar gran cantidad de agua a esas cuencas. Esa agua lluvia entonces llega a formar parte de las aguas superficiales, es decir, quebradas, ríos, lagos, lagunas, humedales que encontramos en esas zonas de páramo. Pero también, como ya explicamos en nuestro video del ciclo del agua, parte de esa agua es utilizada por la vegetación y en su proceso de transpiración y es devuelta a la atmósfera. Otra parte que no escurre sobre el agua superficial se puede infiltrar en los suelos que se encuentran en esta zona de páramo. Esos suelos son de tipo istosoles y andosoles y ellos permiten que el agua se infiltre y que forme parte del flujo subsuperficial.
Ese flujo subsuperficial, que es el que vemos acá es esquematizado en en la parte superior de esa imagen, es realmente algo mucho más complejo, ¿no? Porque va a depender de muchas condiciones, tanto geológicas como hidrogeológicas, pero también estructurales, para que él pueda entrar a la zona novadosa de ese complejo hidrogeológico y posteriormente pueda formar parte de unos horizontes de profundidad, de unos mayores horizontes de profundidad y poder entrar a todo el sistema subterráneo. Ahora, esos flujos subsuperficiales frecuentemente emergen acá en la zona, en la parte de la cuenca alta, pero también en la parte de la cuenca media, y es lo que conocemos como manantiales. Esos manantiales son los encargados en muchas ocasiones de alimentar todas esas corrientes de los páramos que posteriormente, aguas abajo, se convierten en esos grandes ríos que conforman cuencas abastecedoras para poblaciones en las partes más bajas de la cuenca. Entonces son sistemas de flujos que son absolutamente importantes para garantizar efectivamente esa función reguladora del ecosistema de páramo. Sin esto no sería posible reconocer al páramo y al ecosistema de alta montaña en realidad como un regulador hídrico. La complejidad de eso radica entonces en identificar ese tipo de relaciones. Esto implica entonces tener que utilizar diferentes enfoques integrados con muchas disciplinas. Es decir, la hidrología convencional nos da cuenta de la oferta hídrica en una cuenca, en ese caso en una cuenca de alta montaña. Los estudios convencionales de hidrología también nos dan cuenta de la calidad del agua, de las aguas superficiales en esas montañas, pero no, esos estudios no alcanzan a abarcar lo que es la caracterización cualitativa y cuantitativa de esas relaciones entre los flujos subterráneos, subsuperficiales y los flujos de agua superficial. La hidrogeoquímica y la hidrología isotópica son ciencias que permiten trazar los caminos del agua en el marco del ciclo hidrológico, tanto las aguas marinas, oceánicas, las aguas meteóricas, superficiales y subterráneas. Con esas es posible, por ejemplo, identificar las zonas y fuentes de recarga de un acuífero o por dónde está ingresando, por ejemplo, esos flujos subsuperficiales. Y tiene una connotación muy importante, ya que si, por ejemplo, tengo un manantial ubicado a 2.500 metros sobre el nivel del mar, pero con la hidrología isotópica permite identificar que este manantial está siendo recargado a 3.500 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que es un agua que es un área, perdón, que tengo que proteger. Entonces, podemos tener un refinamiento de ese conocimiento, de ese funcionamiento hidrológico de los páramos, y por eso en el próximo video vamos a mostrar cómo hicimos ese estudio integral en una región de Colombia, qué instrumentación utilizamos, qué metodología utilizamos y cuáles fueron los principales resultados. Bueno, estimados suscriptores, espero que hayan disfrutado mucho este video. Es una síntesis de toda una conceptualización que hicimos para un trabajo, el cual tuve la oportunidad de realizar en un páramo acá en Colombia. Me gustó mucho y además pude aplicar el tema en el cual yo me especialicé, que es la hidrogeoquímica y la isotopía, y me parece una buena oportunidad para poder compartirlos con ustedes y para detallar más información para aquellos que estén interesados. Recuerden que si les gustó, le den like, lo compartan y se suscriban a este canal.